Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Se oye ahí atrás? ¿Se oye ahí atrás? Muy bien. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él sea que nos ayude a estudiar en esta mañana todavía. Y vamos a ponernos en sus manos. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Dios, por tu amor tan grande y tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Reconocemos que recibimos más de lo que merecemos, Dios, y yo te pido que tú nos ayudes a oír tu palabra y aprender de ti, por favor, Señor. Ayúdanos. Padre, bendícenos para vivir tu palabra a todos los que estamos aquí presentes y también a todos los que están en línea, Dios. A mí, ayúdame a hablar, Padre, porque reconozco que no podemos hablar sin tu ayuda. Glorifícate en todo, Padre, todo es tuyo, todo es para ti. Recibe tú la honra y la gloria de todo lo que hacemos, Padre. Glorifícate también en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy, hace tiempo que estaba yo pensando darlo. Así, honestamente, semanas, pero lo he estado posponiendo, por lo que significa el inquirir el tema en sí mismo. Inquirir significaba cierta dedicación, cierto tiempo de estar reflexionando, y dije, no me va a dar tiempo, y durante tiempo estamos ordenando las ideas, hasta que por fin llegó el momento de darlo, porque ya el Señor pues nos mandó a hacerlo. Es una necesidad y tenemos que hablar hoy de que Dios es un Dios de orden y no de caos, ¿sí? Es el tema de hoy. Dios es un Dios de orden y no de caos. Donde hay caos y Dios interviene, ¿qué pasa con el caos? El caos desaparece. ¿Qué es lo contrario del orden? Es el desorden, y lo podríamos también hablar como caos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de Dios interviniendo en algo de manera benevolente, es porque Dios desea traer orden, ¿sí? Allá en Génesis 1, versículo 2, referencias rápidas, vamos a reflexionar. El tema de hoy se va a manejar casi como un taller, pero yo no quiero que lo veamos como conferencia, como acumulación de conocimiento, ni nada por el estilo. Quiero que entendamos la intención del desarrollo del mensaje para poder comprender bien el final. Génesis 1 y 2 dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sabemos que es el inicio de todas las cosas, y cuando Dios no ha intervenido, cuando Dios crea las cosas, pero no hay ningún orden, no hay forma de que ahí puedan haber, vamos a ser obvios, ¿no? Animales, aves, el ser humano. Si el Señor creara ahí a los dinosaurios, a los humanos, en ese momento que se crean, se consumen. ¿Por qué? Porque la tierra no es apropiada ni es habitable. Todo lo que Dios hace en el desarrollo del capítulo 1 es ordenar todas las cosas para que sean apropiadas para los seres vivos y sobre todo para el ser humano, ¿sí? Ahora, quiero leerte el mismo texto de Génesis capítulo 1, versículo 2, pero en la palabra de Dios para todos, y me gusta cómo lo dice. Versículo 2 dice, reinaba el caos. Aquí dice, la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Aquí dice, reinaba el caos y no había nada en ella, ¿sí? El abismo estaba sumido en la oscuridad. Y aquí dice algo interesante. Aquí en la Reina Valera dice, y el Espíritu de Dios, no dice estaba, porque si hablamos de estar, entendemos de que está sentado, está haciendo acto de presencia allá. No, dice que estaba en actividad, estaba haciendo algo. Dice que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. La palabra de Dios para todos dice
y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Yo dije, ay caray, aquí dice mover, y yo puedo entender que el Espíritu como que se mueve, ¿no? Como que hace así, de un lado para otro, buscando cubrir la tierra. Y aquí dice aleteaba. Entonces, para salirme de las dudas, me fui a la palabra original de la palabra mover, o se movía sobre las aguas, y dice que es un mover, pero es un mover como una gallina que está empollando, ¿sí? Ese mover es, ¿has visto tú a una gallina empollar sus huevos? ¿Sí? Llega y se posa nada más, ¿no? Se sacude, ¿verdad? Como que se sacude, como que hace así y acomoda. Es más, la gallina no puede empollar ese huevo en la misma posición todo el tiempo. En ciertos momentos la gallina se levanta, con su pico gira el huevo y se vuelve a acomodar, ¿sí? Es más, allá en Quimbilá unos hermanos tienen incubadoras artificiales y ponen los huevitos, pero ellos tienen que estar pendientes de estarlos, ¿qué? Moviendo para que se logren los pollitos. Qué interesante, ¿verdad? Como dándonos a entender que la acción del Espíritu Santo es preparar a la tierra para la producción de la vida. Así como la gallina está cuidando un huevo, imagínate al mundo entero, pero adentro de ese huevo se está formando, ¿qué? Una vida. Y el Espíritu de Dios, cuando viene sobre el caos, es para quitar ese caos, ese desorden, y traer organización de todas las cosas y vida, ¿sí? Es imposible que donde Dios intervenga con benevolencia no venga el orden. ¿Sí se entiende? Es imposible. Donde Dios venga a intervenir con acto de bondad y de benevolencia, es imposible que no exista el orden, ¿sí? ¿Por qué digo con benevolencia? Porque si Dios viene con ira, pues yo te aseguro que las cosas no van a estar bien, que digamos, ¿no? ¿Sí? A diferencia de Dios o el Señor Jesucristo, el diablo genera el caos y destrucción, ¿sí o no? El diablo genera caos y destrucción. Sabemos que Él vino para matar y para destruir. Ves a Dios formando a todos los animales, y cuando formó al hombre, agarró del barro de la tierra y le dio forma, organizó un cuerpo con cabeza, con hombros, brazos, un tronco, piernas, le dio aliento de vida y formó un hombre. Viene el diablo, mete el pecado, y del polvo de donde vino, a ese polvo, ¿qué? Vuelve. Entonces el diablo deshace las cosas. Si el Dios forma la familia, fructificad y multiplicaos, sírvanse entre ustedes, ámense entre ustedes, viene el diablo a traer el pecado y hace que Caín mate a su hermano Abel y venga la desgracia familiar. Entendamos esto: Dios siempre pone orden en todo sentido, tanto físico, espiritual, familiar, social, en la iglesia, y el diablo hace todo lo contrario, trae destrucción y caos, tanto físico, espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú cuidas un cuerpo humano si hablamos de hacer las cosas en orden? Pues aguas con el azúcar, ¿verdad? Las cantidades de sal, de grasas, de tipos de carne que comes. Si consumes puros embutidos, te encantan las salchichas y los jamones y las pizzas y las hamburguesas, y aborreces las verduras, las frutas, ¿cómo se llama? El coliflor, el brócoli, pues tarde que temprano la salud te va a pasar la factura, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay un desorden alimenticio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si empiezas a corregir esas áreas que un doctor te lo puede decir, un nutriólogo cualquiera te lo dice? ¿Qué va a suceder? Empiezas a ordenar las cosas, te empiezas a sentir mejor, se te baja el colesterol, ya no sientes los mareos, ya tienes una correcta digestión, ya no estás estreñido o no tienes diarreas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque todo entra en su correcto funcionamiento, ¿sí? Es lo que genera el diablo, la destrucción, ¿sí? Y el caos. El orden de todas las cosas físicas y espirituales es Dios el que corrige todas estas cosas. Lo que acabamos de hablar, físicas y también espirituales. Y ese orden en el cual Dios interviene es muestra de su grande bondad. O sea que si Dios llega al mundo
a la vida, a la nación, al país o a tu familia con intenciones bondadosas, pues es una muestra de su amor, ¿sí o no? Si hablamos de, ¿has visto jóvenes caminando aquí en el centro, golpeados por la marihuana, por la piedra, por el chemo? ¿Cómo están? ¿Están ordenados exteriormente hablando? ¿Están ordenados socialmente hablando? No se pueden integrar, no pueden tener un trabajo, no pueden tener un empleo y conservarlo porque su actitud y su dependencia y el pecado desordenan todo su ser. No pueden tener limpieza, higiene, tienen quizás ahí el pegamento 5000 en el cuerpo, quizás tienen tiempo y semanas que no se hacen un corte de cabello. ¿Por qué? Porque el pecado los ha avasallado y ha traído desorden, caos. Eso en lo externo. ¿Y cómo estará el alma? ¿Cómo estará por dentro el corazón? Si a eso le añades de la droga, le añades sentimientos dolorosos de una familia disfuncional, si a eso le añades el abandono de un padre, el abuso de un pariente, el aborrecimiento de una madre, si tú le añades desgracias de ahí de la infancia, si tú le añades un montón de injusticias y pecados y maldades, ¿cómo no estará por dentro ese corazón? Entonces concluimos que lo que está afuera solamente es un breve, un poco de reflejo del gran desorden espiritual que tiene la gente por dentro. ¿Sí? Dios puede traer orden a todas las cosas físicas y espirituales, y son muestras del poder y del amor de Dios. También físicas, ¿por qué? Porque si hay un hombre alcohólico que no deja alimento y la familia pasa hambres y las paredes tienen 10 años que no se pintan y la regadera está echada a perder y el hombre no puede comprar una sola llave de plástico de 17 pesos para cambiar ahí la llave del baño, de la cocina, porque todo va a cerveza. ¿Qué pasa cuando Dios llega a su vida? Dios llega a desaparecer ese caos, ¿sí o no? ¿Desde dónde? ¿Desde lo externo? No, desde lo interno resuelve Dios todas las cosas y el orden empieza a generar en su ser con la salvación, entre otras cosas que vamos a hablar, y empieza él a cambiar el dinero del vicio por despensa, por alimento, y dice, caray, está fea mi casa porque yo he estado siendo un egoísta toda mi vida, y empieza a arreglarla, a pintarla, a cambiarle las llaves, a cambiarle los apagadores, a darle zapatos a los hijos descuidados, y se empieza a ver ¿qué? Un orden. ¿Sí? Cuando Dios muestra o cuando Dios viene a intervenir, solamente es la manifestación del amor de Dios que tiene por la humanidad. ¿Sí o no? ¿A cuántos de aquí Dios ha traído orden en su vida de alguna forma, de alguna manera? ¿Quién lo puede decir? ¿A cuántos de aquí Dios ha traído un orden en su vida? ¿Sí? ¿Sí o no? Dios es bueno con nosotros. Hemos ido a casas, hemos visitado casas a predicar, donde realmente la casa es un auténtico muladar. Es un auténtico, así como tú vas a un basurero municipal, o si pasas en un pueblo ves un basurero, imagínate ese basurero, pero dentro de una casa. Hemos entrado como en una casa, cruzas la puerta y es como una cueva, donde hay un montón de cosas arrumbadas por un lado, un montón de ropa y cartones y cajas por el otro, y una pequeña hamaca cruzando apenas en el pasillo, sentado, y de repente ves cruzar ahí 4 o 3 ratas ahí, que están circulando, solo falta una rata que esté haciendo ahí de policía, ¿sí? Y están ahí, y tú estás allí, y de repente ves cruzar las cucarachitas. ¿Porque eso de qué habla? De un basurero, una forma desordenada de ser. Yo te aseguro algo, si Dios llega a nuestras vidas, ese desorden desaparece. No quiero que caigamos en el legalismo, porque hay un legalismo de orden, ¿sí? Hay un legalismo. Por ejemplo, yo puedo llegar a ver a un hermano o una hermana que tiene en su casa mucho desorden. Tú digas, cada vez que vengo a casa del hermano, siempre hay una montaña de trastes. Pero pregunta, ¿esa montaña de trastes es la misma montaña de hace 2 horas? ¿Es la misma montaña de hace 5 horas? ¿Es la misma montaña de ayer y de hace una semana? No. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que hay gente que juzga a otros porque hay un tipo de legalismo del orden. No, hay que tener la casa así impecable, un perfeccionismo que ya raya el legalismo y es pecaminoso y está mal y cae en el desorden divino. ¿Por qué? Porque no hay juicio sin misericordia. No me refiero a eso. Porque hay una montaña detrás, porque se lava diario trastes. Diario come la gente, más si la familia es numerosa.
¿Sí o no? Mientras más numerosa es la familia, más difícil es mantener un orden, ¿sí o no? La mamá puede lavar 1000 veces el piso al día y 1000 veces va a ensuciar si por ahí cruzan 7, 8 personas. ¿Sí? Puede lavar trastes 1000 veces al día, estoy exagerando, y 1000 veces al día se ensucia trastes. ¿Por qué? Porque hay 2, 3, 4 hijos pequeños que siempre están ahí. Puede pintar su casa 2 veces al año porque quizás el niñito ahí anda rayando, quizás le falta educación, anda rayando la pared. Y uno no puede juzgarlos por eso. ¿Sí? Obviamente que hay un esfuerzo. El orden es algo correcto en nuestras vidas, pero no crean que el propósito de este tema es establecer una especie de legalismo donde yo voy a pasar a tu casa y voy hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Está hablando en lenguas? No estoy diciendo que está hablando en lenguas. La Biblia lo marca claramente que es un don del Espíritu. Y además marca la Biblia claramente que quizás no es de los mejores comparado con el de profecía, discernimiento, ¿sí? Enseñanza de la palabra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero había un énfasis en las lenguas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que todos estaban en la iglesia con las lenguas, hablando. Y eso pues dice, bueno, al final pues creo que si alguien entra de los gentiles y los mira, si tú lo lees acá, no pensarán que ustedes están locos. De manera breve, allá siempre en el 14, versículo 12. Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación. Tiene que tener un provecho. Verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, lo cual significa que hasta el que ora en lengua extraña, no necesariamente está entendiendo lo que está diciendo. Y sería una gran bendición que tú digas, oh, hable en lenguas, porque así hay gente que hace eso. O hablo en lenguas. ¿Y qué edificación obtuviste? No, pues no sé, hermano. Entonces, ¿a qué viene la jactancia de que hablas en lenguas? ¿De qué te sirve estar contento si no comprendiste nada? Si cuando hablas en lengua, hasta tú mismo tienes que pedir oración para que tú mismo entiendas lo que estás hablando, o otro te diga lo que tú estás diciendo. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Aquí está hablando de un desorden. ¿En dónde? En la adoración, en el culto, en la iglesia, en la conducta particular de cada creyente. No están obteniendo provecho. Podemos salir aquí todos felices, gloria a Dios, hablamos todos en lenguas, pero ¿qué provecho obtuvimos? Ninguno. Versículo 15, ¿qué pues? Voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Sí? Porque tú la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero. Y es que hay gente que dice, es que no, hermano, ten cuidado. ¿Sí? Ten cuidado. No me digas que yo deba de evitar hablar en lenguas si es lo que el Espíritu me pone. Ve como el apóstol Pablo dice, yo prefiero, el Espíritu Santo gobierna y se impone sobre la conciencia humana. Eso no lo hacen los demonios. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te da el don, pero aún así te da esa libertad, de lo que estás haciendo y de tomar tus propias decisiones. Estoy consciente que si hablo en lenguas, dice Pablo, no voy a edificar a nadie. Yo prefiero, ahí en el versículo 14, ¿en qué texto me quedé, por favor? 19, hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Quizás alguno pudiera pensar, hermano, es muy exagerado cuando nos dice concreto en tus palabras. Pues yo veo al apóstol Pablo que dice, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre 10,000 palabras en lengua desconocida y 5 palabras bien entendidas? La diferencia es 9,995 palabras, ¿no? Entonces, pues ¿saben qué? Pues vamos a ser más concretos y más prácticos. Pero podemos pensar que somos súper espirituales y súper avanzados y súper ahí cercanos a Dios y no estamos comprendiendo. Hay un desorden
en el culto eclesial. ¿Sí? Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, gente que no sabe palabra, ¿no dirán que están chiflados? ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. ¿No dirán que están deschavetados? A eso les falta un tornillo. Entonces como que insinúa que a lo mejor esto debe ser más como privado quizás, ¿no? ¿Sí? Más privado quizás, más en la cámara secreta o más con reunión de discípulos, no necesariamente como se suele hacer en los cultos de domingo, donde la gente tiene libre acceso y vienen los nuevos, vienen los visitantes, y luego a veces en esos lugares llega gente, parientes, y está feliz porque trajo al pariente y no sabe que lo está trayendo para espantarlo para siempre. ¿Por qué? Porque llega y los ve a todos así hablando y dice, ¿dónde me metí? Y mejor vámonos, dice. ¿Por qué? Porque no comprende. Ya, hasta aquí lo dejamos. Hay temas extensos como referencia en la Biblia donde Dios ha intervenido, ¿sí? Para poner orden, ¿sí? Vamos a ver las diapositivas, si se puede poner. Los temas que podemos ver allá en la Biblia, así como referencia rápida, Dios ha puesto orden en el universo mismo, ¿sí? Todo lo que tú ves, el cielo, las estrellas, el cosmos, las galaxias, la rotación de los planetas, ¿sí? Todo eso es desde el inicio, hermano. También Dios ha puesto orden en el cosmos, en el mundo o en la creación, ¿sí? El mundo que tú ves, donde vivimos, donde nuestra casa, este mundo, la naturaleza misma, tiene un orden, como el ejemplo que pusimos la semana pasada de la catástrofe de los hipopótamos, ¿te acuerdas? Pues todo funciona así, en el mar, en el cielo, en la tierra. Todo tiene un orden de por qué están las cosas, las placas tectónicas, la posición de los continentes, porque hay aire caliente del sur y hay aire fresco del oriente o del norte, porque generan huracanes, porque se crean huracanes. Todo es un mecanismo bien diseñado por Dios y funcional. Dios ha puesto orden también en la sociedad, en la familia y en la civilización, ¿sí? Es el cuarto, hermano. Orden, sociedad, familia y civilización. Lo que decíamos hace rato, cuando Dios pone en orden una vida, pone en orden un hogar. Cuando Dios pone varios hogares en orden, Dios pone en orden una nación entera en orden, ¿sí o no? ¿Sí? Y nosotros debemos ser ese ejemplo. Dios pone en orden las naciones mismas. Dios pone en orden el conflicto celestial, ¿sí? Cuando Satanás se rebeló allá arriba, ¿qué hizo Dios? Esto no puede suceder aquí arriba. Porque donde hay más orden y más perfección de todas las cosas es allá arriba y ¡bum! Vas para afuera. Dios también pone en orden el conflicto del pecador contra él mismo, contra Dios. Y Dios viene a traer solución a ese gran conflicto. Dios trae orden a la iglesia. Un ejemplo lo que vimos en 1 Corintios 14. Y eso nada más es un asunto, porque Dios trae orden en varias áreas de la iglesia. ¿Cómo qué áreas? Como las áreas de las áreas de cómo se hacen las disciplinas, las áreas de la organización, los ancianos, los diáconos, todo eso que vamos a ver más adelante. Dios pone orden en la iglesia, pero también en la vida del anciano, porque si va a poner un nuevo anciano, pues obviamente la vida de ese anciano debe ser una vida en orden, ¿sí? Hoy en día dice, yo quiero ser anciano de la iglesia. Anciano, pastor, obispo, presbítero, predicador, ministro de la iglesia. Yo quiero ser, pero dice la palabra de Dios, bueno, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y viene el primer requisito, segundo, tercero, cuarto y requisito. Está en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y carta de Tito, capítulo 1. Ahí está todo eso. Entonces, qué bueno que quiera ser ministro, pero aquí está la cartilla. Tiene que estar en orden. Y como por último, y como referencia rápida, diversos temas. Podríamos hacer una predicación, cómo Dios pone en orden el mundo, cómo Dios pone en orden el cosmos, la naturaleza, la sociedad, las naciones, el conflicto. Muchas predicaciones podríamos hacer de todo esto. Pero por último tenemos cómo Dios pone en orden la vida particular del cristiano, ¿sí o no? Cuando Dios llega a la vida del hombre, de la mujer, ¿sí? Una mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Una mujer poseída por 7 demonios, María Magdalena.
¿Sí o no? Un pescador del vulgo indocto como Pedro. Y viene Jesús a su vida. ¿Qué sucede con ese hombre? Dice la palabra, los fariseos se daban cuenta cómo sabían estos de letras y cómo hablaban con ese denuedo, porque sabían que eran gente del vulgo y sin educación, y se habían dado cuenta que el culpable de esa transformación era ¿quién? Era Jesús. Se habían dado cuenta de que estaban ¿con quién? Con Jesús, porque bien, Jesús es así. ¿Tú crees que Jesús era alguien desordenado? ¿Era alguien sin educación? ¿Era alguien sin organización? ¿Sí? Claro que no. Él tenía mucha gracia, pero también él era ordenado. Hay un movimiento que recurre mucho a los métodos para hacer sus actividades. Y se les pusieron como apodo, que hasta ahorita se les conoce, como los metodistas o los wesleyanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hermano Wesley, Carlos Wesley y Juan Wesley eran muy organizados en hacer sus cosas. Y les llamaron los metodistas. Ellos no se llamaron a sí mismos metodistas. Les llamaron los metodistas. Cuando Dios llega a la vida del cristiano, definitivamente trae mucho orden, mucho orden. El mismo texto como referencia rápida, 1 Corintios 14, versículo 33, pero en la versión TLA dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Quizás alguno puede pensar, hermano, ¿por qué quizás no terminas una prédica con una alabanza? Porque hay ocasiones que doy temas donde no se termina con un canto, termina y ya terminó la reunión. En primer lugar, la palabra dice ve y predícales, no dice ve y cántales, ¿sí? En segundo lugar, no necesariamente vamos a poner un canto al final con la intención de mover los sentimientos de la gente. Muchas veces el Espíritu nos marca, hay que cantar, y hasta a mí me dice el hermano, ¿puedes cantar esta? ¿Sí? Pero nos marca el Espíritu, pero hay temas que de plano no. Y no vamos a forzar al Espíritu a hacer algo que no está marcando hacer por sujetarnos a un molde religioso. ¿Sí? Sin embargo, Dios no es un Dios que le gusta el desorden, que le gusta el alboroto, sino la paz y el orden. Tenemos movimientos que apelan mucho al orden, como el movimiento presbiteriano, pero que ya pasa quizás en algunos casos, no quiero decir que en todos, porque no todos los presbiterianos son iguales, que ya pasan al orden, a la burocracia casi, ¿sí? O sea, vas a ir al Seguro Social y quieres sacar una copia de tu, qué sé yo, de tu cartilla de IMSS, tu carnet, y te mandan a la ventanilla B, y luego te mandan a la C, y luego que vente dentro de un mes, y luego que no sé qué. Entonces ya llega momentos que la gente va a su denominación, ¿puedo hablar con el hermano? Sí, pero saca ficha, saca cita, y luego hablas con este hermano, y luego con el otro, y luego ya se vuelve como una organización, y luego dicen, apelan, es que todo con orden, ¿ah? Todo con orden. Pero eso ya es otra cosa muy distinta. También tenemos el movimiento Iglesia de Cristo, que ellos inclusive pueden decir, no todos, pero algunos, que el hecho de aplaudir en las iglesias es causa de desorden. Hay iglesias de Cristo que aplauden, pero hay iglesias de Cristo que no aplauden, porque hay que hacerlo todo con orden. Y eso ya es un legalismo. Hay iglesias de Cristo que hay que, no sé, hay que de cantar solamente sin instrumentos, porque tocar instrumentos es desorden, porque no lo veo en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero no es la intención. Vemos indicios de orden desde la creación en general, ¿sí? Desde el primer oficio establecido, vemos un orden. Dios no dejó a Adán de ocioso, sino que le pone a hacer un trabajo. ¿Y el trabajo de Adán cuál era? Era ponerle nombre a todos los animalitos. ¿Te imaginas que tener un trabajo así? ¿Sí? Yo no me imagino un trabajo así, pero seguramente ese primer hombre que era Adán, que era la creación directa de Dios. Adán no fue parido, Adán no nació de mujer, Adán no tenía tuch, como decimos aquí en Yucatán, ombligo, ¿sí? No tenía suegra. ¿Por qué? Porque él fue creación directa de las manos de Dios. Yo me atrevo a pensar que tendría él una mente muy brillante. Él tendría una mente muy brillante. Porque cuando le ponen todas las criaturas que Dios había hecho, tú te vas a llamar, no sé, jirafa, ¿no? En el idioma que esté hablando. Tú león, tú ganso, tú pato, tú perro, tú gato, tú iguano, tú no sé. Y así, y así, y así. Tenía una capacidad de poner nombres. Y ese era su trabajo. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, si te pones a pensar, toda la genealogía
de Adán, le diga a su hermano: ¿qué crees? Tengo hambre, vamos a cazar una de esas cosas que tienen como 4 pies, ¿no? ¿Verdad que no? No, vamos a cazar un jabalí, vamos a cazar un venado. ¿Por qué? Porque todo eso traía un orden, si tú te pones a pensar, ¿sí? Prepara la cosa esa que se mueve ahí en el patio y te matan al perro, ¿sí? Entonces no es la gallina. Parece algo absurdo y como de niños, pero así es. Dios puso eso. Ahora bien, usualmente cuando Dios viene y trae desorden es porque hay un juicio. Como en las naciones, el castigo, la destrucción de naciones, la misma torre de Babel, se estaban organizando los humanos, pero no para bien. ¿Y Dios qué hizo? Les confundió los idiomas. Y vámonos todos los semitas, los hijos de Sem, para un lado ahí por España, todos los camitas o los cananitas, los hijos de Cam, o de Canaán, el nieto de Noé, todos los vámonos ahí para Etiopía y para Egipto, ¿no? Y ahí ese de los jafetitas, quizás todos para el oriente, occidente, quizás de ahí vienen los orientales o los chinitos, no lo sabemos bien. Los nombres de todas las criaturas, el desorden del Génesis 6, también es un ejemplo, y Dios reorganizándolo todo, ¿sí o no? Génesis 6, ¿qué pasó? Vino el caos por medio del pecado, había una raza mestiza entre ángeles y humanos ahí, abominable, y la maldad estaba multiplicando, y Dios ¿qué hizo? Va todo para afuera, y Dios reorganizó todo, y prácticamente Noé y su esposa y sus hijos vinieron a ser como los nuevos Adán, Eva y Abel, ¿no? Y Set, ¿no? ¿Sí? Los nuevos, para empezar todo otra vez. Las especificaciones del arca misma, si vemos las diapositivas, nos demuestran un orden. Y tú dirás: hermano, eso ya lo sabemos, pero no es todo. Ahí te vas a ver. Ahí te vas a ver si lo que a Dios le gusta es el orden, sí o no. Y si a Dios le gustan las cosas así, hasta ordenadas adecuadamente. Las especificaciones del arca misma. Número 1, la idea misma era ser un barco, no una casa, sin timón. Nunca hubo especificación de ser timón. O sea que estaba dependiente de Dios, y Dios sabía dónde iba a levantarse y al final dónde Dios iba a sentar. Que tenía que tener cuartos o habitaciones. Tenía que estar calafateada con brea por dentro y por fuera para evitar filtraciones. Que tendría 135 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Una ventana de 46 centímetros del techo, a 46 centímetros del techo. Tendría que tener una sola puerta en un costado, tenía que tener 3 pisos, ¿sí? Él tenía que entrar con toda su familia, tenía que entrar con un par de todos los animales, tenía que obtener alimento, de todo tipo de alimento para él y para los animales, y almacenarlo. Y de los animales limpios, él tenía que meter 7 de cada par, ¿sí? Todo esto, ¿quién lo indicó? ¿Fue idea de Noé? Y tú puedes ver cuando termina el capítulo 6, dice: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó, dice. O sea, cuando hizo el arca no se pasó ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Cuando todos los animales entraron, dijo: el zorrillo no, porque va a minar la arca. No, entre también, todo lo hizo como Dios se lo mandó. Que Dios quisiera de nosotros así, ¿verdad? Que hagamos las cosas. Hasta hay un desorden, hasta en nuestra obediencia. Porque a lo mejor si tú y yo fuéramos Noé, diríamos: que pasen los conejitos, pero que no pase la tortuga. Que pasen los ositos, pero que no pase el lobo, ¿no? Como que tendemos a obedecer lo que queremos y lo que no queremos, y eso a Dios no le gusta, ¿sí? Que tenemos que obedecer en todo, y ese es el orden que a Dios le gusta. De verdad, siguiente diapositiva, ¿de verdad a Dios le interesa el orden? Uno podría decir: hermano, lo que acabamos de ver no es suficiente argumento para demostrar que a Dios le gusta el orden. ¿Cuándo tenemos la idea de hablar de que Dios es Dios de orden? Quizás algunos de los hermanos con los que hemos platicado semanas atrás habrán escuchado que les dije: hermanos, me acabo de leer el libro de Números. Pues cuando volví a leer el libro de Números, ¡pum!, ahí vino. Siguiente, hermano. Existe un libro donde Dios le da gran énfasis al orden y a la organización. Básicamente este libro da testimonio de algunos hechos históricos, pero por sobre todo
de la organización. La organización no fue en el momento que salieron de Egipto. Llegaron al Sinaí, vinieron las leyes, y después de estar en el Sinaí, Dios empezó a estructurar la sociedad de Israel para la milicia y para lo religioso. Siguiente. Números también se le puede llamar el libro del orden de Dios, o de los números de Dios, o de la logística de Dios. ¿Sí? Las cosas se hacen así bien. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no te has preguntado cómo es que hay mensajerías que tú puedes llevar, no sé, el lunes un paquete a las 10 de la mañana, y ese mismo paquete está el martes en la Ciudad de México, en Coyoacán, qué sé yo, a las 4 de la tarde, ya está allá? ¿Tú sabes cuántos procesos hay? ¿Cuánta gente trabajando hay? Organizadas en tiempos, escaneando, llegando a tiempo, recogiendo a tiempo mercancías, subiéndolo al avión, bajándolo, y un funcionamiento tan perfecto que al final se atreven ellos a ofrecer el servicio de entrega al día siguiente. ¿Por qué? Porque su organización es correcta. Dios no es menos organizado que FedEx, y Dios no es menos organizado que DHL. Dios es el Dios que conoce el auténtico orden. Las cosas suceden como Él pasa, a tal grado de que tú puedes ver que las aves llegan, las codornices llegan, la piedra se abre. No son cosas que necesariamente Dios tiene que decir que pasen en el momento, sino que las personas llegan en el momento que las cosas suceden. Cuando el mar rojo se abre, cuando los reyes del oriente, los que les llaman reyes magos, vinieron a Jesús para darle oro, incienso y mirra, y tuviera José y María suficientes recursos, siendo ellos muy pobres, para hacer un viaje tan largo hasta Egipto y salvar al Señor Jesús. Todo eso sucede porque Dios ya tiene organizado todo. El libro de Números es un libro que enfatiza este orden, ¿sí? Es un Dios de orden, y está organizando en este libro de Números a su pueblo Israel. ¿Dónde tengo aquí yo las diapositivas? Aquí está. Muy bien. ¿Qué podemos ver nosotros? Siguiente, hermano, por favor. Números 1 y 2, el censo del Sinaí. Hay diferentes censos. Hay 3, 4 censos. El primero es un censo al pueblo de Israel, todos, sin los levitas. Los levitas, ¿por qué no se contaban con el resto del pueblo? ¿Por qué? Porque estaban separados para el servicio religioso. Ellos no iban a trabajar como los demás, sus hermanos, las demás tribus. No iban a trabajar, por así decirlo, entregados a ellos. Ellos tenían que dedicarse a Dios. No iban ellos a ir a la guerra, porque ellos estaban dedicados a Dios, ¿sí? Y los que iban a ir a la guerra, los que iban a trabajar, iban a proveer para sus hermanos levitas, era el resto del pueblo. Ve lo que dice, si ponemos la siguiente, por favor. Se hizo un censo estando en el Sinaí, y el censo fue hecho por grupo de familias. Fue hecho por familias. ¿Y a quién se contó? Se contó a todo varón mayor de 20 años. ¿Sí? Todo varón mayor de 20 años. Esos varones de 20 años son los que al final no entraron a la tierra prometida. Si tú has leído esa parte, cuando se rebelan y son devueltos al desierto, estos no entran, a excepción de Josué y de Caleb. Cuando vienen los hijos de ellos, y antes de entrar, Dios le dice a Josué, no a Moisés, aquí está Moisés, Dios le dijo: haz otro censo de todos los varones mayores de 20 años que van a entrar, ahora sí, a la tierra prometida. Es un censo que se hacía para ver cada varón que es apto para la lucha, para la guerra. Y cuando ese censo se hacía con Aarón, Moisés y sus hijos, Eleazar y Tamar, y no me acuerdo quién otro, porque él tenía otros dos, Nadab y Abiú, pero se murieron porque eran desobedientes. Dijo: bueno, ayúdense con un jefe de cada tribu. Y todo lo que te voy a mostrar está en esos 2 capítulos. Siguiente, por favor, hermano. Todas las tribus que hay. ¿Cuántas tribus hay? Son 12. ¿Sí? Ahí no aparece Leví. ¿Y cómo si son 12 aparece Leví? Porque los hijos de José sustituyen de alguna forma, es la misma tribu de José, pero sustituyen la faltante de Leví. ¿Sí? Siempre son 12. En este caso,
Si tú quitas a José, hacen falta 2. Pero José, ¿a quién pone? Pone a Efraín y a Manasés. Y así está contado en el libro de Números. Los jefes de cada uno, por ejemplo, de Rubén, Elisur, de Simeón, Salomiel, de Judá, Nazón, y así, hasta Neftalí, Ahirá. ¿Cuántos hombres hubieron por cada tribu mayor de 20 años? Ahí tienes todos los números. 46.500 de Rubén. Rubén es la tribu. Rubén ya no estaba vivo. El líder de la tribu de Rubén, o el descendiente de Rubén, ¿quién era? Elisur. Al azar, por ejemplo, Benjamín. ¿Quién era el jefe de la tribu de los benjamitas? Abidán. Y así cada uno que quedaba al frente. Y estos son los números de todos los varones. Pregunta, ¿a Dios le interesa el orden o la organización? ¿Sí? Dios puede hacerlos vencer con 300 hombres, ¿sí o no? Pero Dios es un Dios que le está enseñando a su pueblo a ser ordenado y organizado. Ellos no tenían ningún orden. Ellos eran supercapacitados de Egipto. Ellos eran esclavos. Solo sabían cargar tierra y paja. No sabían hacer nada más que comer, dormir, sufrir y trabajar. Es todo lo que sabían. Pero Dios los empieza a enseñar, como un papá que le enseña un oficio a un hijo. Siguiente diapositiva. Estos hombres que están acá, siguiente hermano, estos hombres fueron declarados por Dios, o dice Dios, estos serán los comandantes de las unidades militares de Israel. ¿Sí? O sea que estos eran comandantes por su tribu. En este caso, Elisur era comandante de la tribu de Rubén, Salomiel de Simeón, Nazón de Judá, Natanael de Isaacar, etcétera, que eran comandantes. Siguiente. Del total de todos los soldados, no se alcanza a ver, el gran total eran 603.550 hombres después de 20 años sin levitas. ¿Sí? Dice Dios, son los que tenemos para la lucha. Pero después Dios hace escuadrones. ¿Qué son escuadrones? ¿Sí? Son grupos mayores donde de todos estos 12, Dios va a sacar 4 líderes. Como 4 generales de guerra. ¿Sí? Y todo eso está en Números capítulo 1 y 2. Siguiente diapositiva, hermano. Tenemos el campamento de Judá, que está conformado con Judá, Isaacar y Zabulón, que tiene 186.400 hombres. Y ellos se van a poner, cuando acampen, al oriente del tabernáculo. El oriente del tabernáculo es por donde sale el sol, de ese lado. ¿Sí? Dato: cuando se montaba el tabernáculo se ponía mirando hacia el oriente. La entrada principal estaba viendo hacia la salida del sol. Entonces esas 3 tribus iban a acampar al oriente y iban a estar a cargo, o Judá iba a ser el líder de este escuadrón. 186.000 hombres. Siguiente, campamento de Rubén, por Rubén, Simeón y Gad, 156.450 hombres. Van a estar al sur del campamento. Siguiente, campamento de Efraín, por Efraín, Manasés y Benjamín, los hermanitos, ¿sí? Los hijos de José y el hijo más chico de Raquel, ¿no? Va a ser otro campamento, 108.000 hombres, al occidente del tabernáculo, del otro lado. Campamento de Dan, por Dan, Aser y Neftalí, 150.000 hombres, y van a estar al norte, hasta allá. Pregunta: ¿Dios es un Dios de orden? ¿Es un Dios que organiza o no? Imagínate que Dios le diga a Aarón: organízame por ejércitos, ahí tú cuéntalos y como tú decidas. ¿Qué crees que hubiera pasado? No, hombre, que te lo ponga a ti, a Dios, esto a ti o a mí a cargo. ¿Qué pasaría? Lloraríamos porque no sabríamos qué hacer. No sabríamos qué hacer. Siguiente, por favor. Y siguiente. Hay un espacio en blanco. Ok. Tenemos números 3 y 4. ¿Y qué es números 3 y 4? Ahora es el censo de ¿quiénes? De los levitas. ¿Para qué era el primer censo? ¿Para qué tipo de trabajos? ¿Para qué trabajo era el primer censo? Para la guerra, los que van a salir a luchar. Ahora vienen los levitas. También era un censo por grupos de familias, ¿sí? O sea, todos los parientes, todos los líderes de hogar, eran familias, pero también era un censo por familias. Y en ese censo se anotaba el nombre de cada varón mayor de un mes de edad. Eso Dios lo pide, todo eso está allá. Quiero ese dato, dice Dios. De todo varón arriba de un mes, quiero saber cuántos son. Dios ya lo sabía, pero es para su pueblo.
Luego hubo otro censo, y ese censo fue también entre los levitas, pero entre los varones entre los 30 y los 50 años. ¿Y para qué era este censo? Para todos los que son aptos para trabajar en el sacerdocio, ¿sí? Mejor dicho, en el levirato, mejor dicho. El primer censo es para saber cuántos levitas hay en total, y el segundo censo de entre los levitas, entre 30 y 50 años, es para saber quiénes pueden trabajar. ¿Trabajar de qué? Siguiente, hermano, por favor. Siguiente, tenemos aquí supervisor, una columna que dice hijo, otra columna que dice gentilicio, jefe, número de hombres, labor, abreviado, y ubicación en el tabernáculo. ¿Eso quién lo determinó? Eso yo no lo saqué de la manga. Eso está en el texto. Y primero tenemos que su supervisor, ¿quién era? Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Habían sacerdotes que eran los hijos de Aarón y un sumo sacerdote que era Aarón. ¿Cuáles eran los hijos de los levitas? Según los grupos familiares, eran 3 grupos. Los gersonitas, los hijos de Gersón, los coatitas, los hijos de Coat, y los meraritas, los hijos de Merari. Eran los hijos de las familias de los levitas. Los gersonitas tenían por jefe, ¿a quién? A Eliasaf. ¿Te acuerdas que Rubén tenía su descendiente y era el líder? Pues el líder de los gersonitas, de los levitas, era Eliasaf. Contaban con 7,500 hombres. Su labor era la carpa y la vigilancia, hay un asterisco. Y su ubicación del tabernáculo era al occidente. Y vemos que aquí el grupo gersonitas y detalle del servicio, eso está escrito. Ellos tenían el deber de vigilar, empacar, transportar la carpa sagrada, la carpa exterior, la cubierta, la cortina de la entrada, no la cortina que dividía el lugar santo y el santísimo, no, solamente la cortina de la entrada del tabernáculo, las cortinas del patio, las cortinas alrededor y las cuerdas. Ellos desmontaban toda esa estructura de las carpas y las telas y las pieles de tejones, ¿sí? Esa era su labor. No quitaban el esqueleto, las bases, las columnas, no quitaban eso lo dejaban después. Ahí te vamos a hablar del orden, cómo se hacían las cosas. Siguiente, por favor. Tenemos que el supervisor, aquí es Aarón, aquí no es Aarón y sus hijos. Aquí Dios le encarga a Aarón y tú vas a ser responsable de este grupo de levitas. ¿Quiénes eran? Los coatitas. El deber de los coatitas, ¿cuáles eran? Era cuidar los objetos sagrados. Su jefe, Elisafán. Número de hombres, 8,300. Labor, objetos sagrados. Ubicación, al sur. ¿Cuál era el oficio de ellos? Transporte de objetos sagrados. El arca del pacto, la mesa de los panes, la lámpara, los altares, los utensilios, la cortina del lugar santísimo, todo previamente cubierto para que no muera nadie. Siguiente, por favor. Tenemos a los meraritas. ¿Quién los supervisaba? El hijo de Aarón, Itamar. Su jefe era Suriel, tenían 6,200 hombres, y su labor era ¿qué? La estructura, el esqueleto, el chasis, como dicen. Su ubicación al norte. Su oficio, transporte de la estructura, también es el montaje y el desmontaje y el montaje, la instalación o desinstalación de la estructura general del tabernáculo, travesaños, postes, bases, postes del patio, estacas y cuerdas. Hago la pregunta otra vez. Siguiente parte, hermano. Moisés, Aarón e hijos. Ellos estaban ubicados al oriente. Ellos quedaban al frente del tabernáculo, en la entrada. Ellos, su oficio, ¿cuál era? Su oficio era cuidar que todo se haga bien en el lugar santo, en el tabernáculo. Número 1. Número 2, representaban a Israel, el sacerdocio. En total eran 22,000 levitas. Pregunta: ¿Dios es un Dios de orden y de organización? ¿Saben qué pasa? Hay gente que dice, vamos a hacer una congre, sí, y ponemos lo de siempre, ¿no? El púlpito, las sillas. Oye, pero vamos a organizarnos, ¿a qué horas? Fíjate que la gente viene a las 11:30, 11:15, 11:10, 11:05, viene la gente. Hay que empezar a la hora, ¿no? No, hermano, no. Vamos a dejar que el Espíritu nos mueva. Y eso se llama misticismo. No, que el Espíritu nos mueva, ¿sí? Hay que hacer una organización. Hermano, vamos a hacer una campaña de evangelismo. Vamos a un retiro. Oye, pero no tenemos quiénes van a venir,
quiénes se van a hospedar, quiénes van a hospedar, quiénes van a dar alimento, quiénes van a cobrar para los suministros, qué actividad se va a hacer con los niños, qué temas se van a dar. No hay nada. ¿Qué se va a hacer? No, hermano, vamos a dejar que el Espíritu nos lleve. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Pasó algo que sí me avergüenza un poquito, pero se pudo reparar. Hicimos un retiro de jóvenes y todo fue muy hermoso, pero hubo un detalle que para mí fue una carga grande, que cuando se repartieron a los hermanos, ya todos están repartidos, y veo que hay unos hermanos que están sentaditos ahí en la congre en Quimbilá. ¿Y ustedes tienen dónde hospedarse? No, todavía no nos han dicho. Y eso, wow, me pegó fuerte. Yo ya tenía dónde hospedarme y los hermanos visitantes no. Y un hermano lo que hizo fue cederle su lugar para que ellos se hospeden. Entonces, no puede ser. Esta vez que hubo la campaña de matrimonios, no puede ser. Tenemos que organizarnos mejor. Y gracias a Dios los hermanos se organizaron mucho mejor. Cuando la gente llegó ya tenía dónde ir, ya tenía dónde ubicarse. Ya no pasó eso de que se quedaba alguien ahí flotando, ¿no? Porque ya tenían dónde llegar. Quizás hubieron otros detalles, pero en cuanto a esa parte se corrigió. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el orden. ¿Por qué? Porque es para sus hijos. Porque ese orden, ¿a quién le va a servir? ¿A Dios le sirve ese orden, lo que se hace aquí en la tierra? A Dios le agrada que nosotros lo hagamos por amor a nuestros semejantes y por amor a Dios. Sí, porque allá él tiene todas las cosas en orden allá en el cielo. Pero nosotros tenemos que aprender. Sí, a Dios le gusta el orden. Siguiente diapositiva, por favor, hermanos. Resulta que los levitas, ellos están apartados por el rescate de los primogénitos. ¿En qué momento sucede esa parte de que Dios dice, bueno, yo me voy a quedar con los levitas y ellos me van a servir? ¿Y por qué Dios no escogió a otros? A los rubenitas, a los gaditas, ¿sí? A los de Neftalí. ¿Te acuerdas que cuando hubo los 10 juicios, las 10 plagas en Egipto, cuál fue la última plaga? ¿La muerte de quiénes? De los primogénitos. ¿Se salvaron los hijos de Israel? Los primogénitos. ¿Qué es el primogénito? El mayor, el hijo mayor de cada hogar. ¿Se salvaron? Sí se salvaron. ¿Pero por qué? Porque hubo derramamiento de sangre. Hubo un sustituto. Se mató un corderito y se puso la sangre en los dinteles, y con eso no entraba el ángel de la destrucción. Y se salvaron. Prácticamente, como quien dice, le debían la vida a Dios. Se deben a Dios. Y dijo Dios, son para mí todo primogénito. Todo el que abra la matriz va a ser mío, dice Dios. Pero después Dios, viendo el celo de Aarón, de los hijos de Aarón, de los hijos de todo lo que ellos hacían, cuando el pueblo andaba mal, ¿te acuerdas? Pues dijo, pues me voy a quedar con los levitas. Y voy a hacer un cambio, voy a cambiar a todos los primogénitos por todos los levitas. Al final, ¿cuántos levitas habían en total? Mayores de 20 años, dispuestos para el servicio. 22,000. Dios dijo, haz otro censo. Cuéntame a todos los primogénitos de las tribus de Israel. O sea, todos los hijos mayores. Cuéntame. ¿Y cuánto dio esa cuenta? Siguiente, por favor. Censo nuevo de primogénitos de las tribus de Israel. Total, 22,273. Bueno, qué bueno, ¿no? Sobraron primogénitos. Hubiese un problema si faltaran. Pero no. Todos los primogénitos son de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Agarró esos gaditas, neftalitas, isacaritas, los agarró para meterlos en el levirato. Esos 233 que sobran. Siguiente. Diferencia 237 primogénitos más que los levitas. Y Dios lo dice eso en el capítulo 4. Siguiente. Dijo Dios, bueno, de todos esos que sobran, que te den 5 ciclos o 5 monedas de plata para cada uno, y así redimirás a cada uno de ellos. O sea, daban una ofrenda y se lo daban ¿a quién? A Aarón. Entonces ya no se debía ningún primogénito. De plata de rescate por cada uno. Siguiente. Por todos en total, el sacerdocio recibió 1,365 monedas, que era para el servicio de las cosas del templo. ¿Dios es un Dios de orden? ¿Fue para él todos los primogénitos a final de cuentas? ¿Quedó algo pendiente? Dios no deja cosas pendientes. Dios lo hace todo bien, si te fijas.
Y dices, Dios, ¿será necesario? ¿Por qué no los perdonas y ya? Es que a veces hay que tener en cuenta cómo Dios hace las cosas y hay que ser celosos de lo que Dios hace y hacerlo bien, ¿sí? Y ser diligentes. Siguiente diapositiva. Siempre números 4. Desmontaje, traslado y montaje del tabernáculo. Desinstalación, traslado e instalación del tabernáculo. Y vamos a ver, ¿Dios es organizado o no es organizado? Siguiente. En primer lugar, ¿cómo se desmontaba todo esto? En primer lugar, Aarón y sus hijos entraban al tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién podía ver el arca del pacto? ¿Quién podía verlo sin morir? Resulta que Moisés es el único que podía entrar libremente a esa arca, independientemente de las veces, durante el año, ¿sí o no? Y Aarón podría entrar a ver esa arca, pero solamente una vez por año. Y nadie más podría mirar ese artefacto. Nadie. Los hijos de Aarón, no, ellos no lo veían. Ellos llegaban al lugar santísimo y aguas acechen, porque caían muertos. Eso habla de una exclusividad del sacerdocio santo para ministrar a Dios y representar al pueblo, cosa que Cristo ya hizo por nosotros para que tengamos acceso libre, ¿sí? En cualquier día del año, en cualquier hora. Solamente es una aplicación. Entonces, ¿cómo lo hacían? Dice la palabra que llegaba Aarón con sus hijos y desmontaban la cortina y sin ver el arca, caminaban hasta donde estaba el arca o el cofre sagrado y ponían la cortina encima del arca. Inmediatamente agarraban telas especiales de color púrpura y la ponían encima del arca y la envolvían. Después agarraban las pieles de tejones y lo ponían encima del arca y ahí lo dejaban. Después de eso ya está, ya no hay cortina que divide el lugar santo y santísimo, pero el arca no se ve porque está cubierta. Y los hijos de Aarón y Aarón ya se mueven con libertad y cubrían la lámpara que estaba en el tabernáculo, cubrían la mesa, cubrían todas las cosas, cubrían los utensilios, salían del tabernáculo en el patio y cubrían los altares con esas telas, los cubrían. Y ya que estaba listo todo esto, ya que ellos terminaron de cubrir, ese es su papel de ellos, de Aarón y de sus hijos. Siguiente. Después de que cubrían los demás objetos sagrados del tabernáculo y del patio con telas y especias y luego con piel de tejones. Verso siguiente. Cuando acababan esto, Aarón y sus hijos, entonces los coatitas venían para transportarlos. ¿Cuál es el oficio de los coatitas? Los objetos sagrados. Le ponían sus basas, sus varas. ¿Y qué hacían? Lo ponían sobre los burritos y sobre los ganaditos y lo llevaban. No lo hacían, porque no lo hacían. Las cosas sagradas no se podrían cargar con animales. ¿Se acuerdan que David intentó transportar el arca y la puso sobre bueyes y salió todo mal? Porque Dios había dicho, esto no se carga con animales, eso lo tienen que cargar los levitas. Se cargaban con personas. Es más, Dios dice, van a tomar tantos miles de animales, tantos cientos de animales, y vas a darle a los meraritas, vas a darle a los jezronitas, y a los coatitas no les vas a dar nada, porque eso lo tiene que cargar personalmente. ¿Sí? Ese era su oficio. Qué tremendo. Ya agarraban y desmontaban, ¿y qué hacían? Salían cargando las cosas, porque van a viajar. Siguiente. Cuando los coatitas sacaban todos los objetos sagrados, los gersonitas, ¿qué hacían? Quitaban la carpa, las telas, las pieles, sin la estructura o el esqueleto, y las empacaban y las ponían sobre animales para transportarlos. Y lo que quedaba, el esqueleto, las basas, todos los palos, todo, las cuerdas, las estacas. Entonces, ¿quiénes venían ahora? Venían los meraritas. Cuando terminaban, los meraritas desmontaban toda la estructura de la carpa, el patio, para empacarlo y transportarlo con sus animales. Y ya estaban todos listos. ¿Quién organizó esto? ¿Aarón y sus hijos? ¿Moisés? ¿Quién lo organizó? Dios lo organizó. Siguiente, inferimos que el proceso de montaje cuando llegaban a un destino es lo mismo, pero a la inversa. Llegaban meraritas, ¿qué hacían meraritas? Montaban todos, estacas, palos. Llegaban gersonitas, montaban la carpa. Llegaban los coatitas, metían los artefactos, destapaban todo y ponían el arca. Y con cuidado destapaban el arca y caminaban hacia atrás y colgaban las cortinas y ya estaba todo hecho. ¿Sí? ¿Cómo lo ven?
Yo veo eso en la Biblia y me impresiona. Hace muchos años yo pensaba que el libro de Números era un libro muy fastidioso. Y no es un libro fastidioso. Hay historias impresionantes, juicios de Dios, bondades de Dios. Pero estas cosas, tú lo ves y dices, wow, Señor. Y luego queremos hacer el culto de la iglesia o la vida nuestra personal como venga, ¿no? La bendición de Dios. Y a veces Dios dice, oye, ¿tú quieres una vida espiritual? Es que no sé, yo espero tu bendición, Dios. Yo quiero que tú me ayudes con tu Espíritu Santo. Pero las cosas requieren organización. Saca un tiempo para buscar mi rostro en oración. Saca un tiempo para leer mi palabra. Saca un tiempo para estar en comunión conmigo. Porque si no lo haces, pues ¿cuándo vas a ver ese progreso espiritual en tu vida? ¿Sí o no? Es que no se puede. No es que no se pueda. Porque si el trabajo te dice se entra a las 7, tú entras a las 7 al trabajo. ¿Sí o no? Y si el trabajo tienes una rutina, tú cumples tu rutina. Es más, si vas a un gimnasio y te ponen rutina, 10 minutos de esto, 10 minutos de esto, 10 minutos de esto, lo haces. Pero a veces nos pasamos de místicos y queremos que todas las cosas funcionen como magia a nuestro alrededor, siendo perezosos y no disponiendo nuestro corazón para hacer las cosas bien. Porque las cosas en la iglesia es un caos, es un desorden, y hay pecados, y hay pleitos y todo, porque falta orden. Todo eso Dios lo ha establecido. Siguiente diapositiva. Entonces, Dios es un Dios de orden. Siguiente, ¿le gusta el orden al Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Si a mí me toca venir a poner las cosas en la iglesia, pues se tiene que hacer ¿cómo? Lo mejor posible. No tenemos las mejores sillas del mundo, no tenemos las mejores butacas, no tenemos quizás el púlpito más bonito. Tenemos lo que tenemos, pero hagámoslo todo en orden y bien organizado, porque es para Dios. Es para Dios. Hasta en la forma como tú haces las cosas, Dios ve si tu corazón está puesto allí. ¿Sí? Ahora, repito, para que no me malentiendan, la intención no es poner un legalismo aquí de que, mira, hermano, está salida de la raya esa silla. ¿Qué te pasa? Tú no amas a Dios. No, o sea, hay cosas que tenemos que tener cuidado. Pero es verdad que cuando hacemos algo y lo hacemos por un patrón, lo hacemos por alguien que queremos o por alguien que nos interesa, hacemos las cosas lo mejor posible. ¿Y no lo vamos a hacer por Dios? Siguiente. Se acabó el tiempo, ¿verdad, hermanos? Perdónenme. Siguiente, vamos a continuar. Siguiente. Ok, aquí tenemos la organización del tabernáculo. Rápidamente, el tabernáculo se ponía mirando para el oriente. De hecho, está bien puesto. ¿Por qué? Porque el oriente nos queda de ese lado. La puerta, que es esa franja azul, es la entrada del tabernáculo. ¿Quiénes acampaban alrededor del tabernáculo? ¿Quiénes acampaban? ¿Los quién? ¿Los quién? Los levitas. Eran los primeros, pero como vimos en la tabla anterior, tenían su lugar. Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo, sus familias, en el norte los meraritas, en el sur los coatitas, en el occidente los gersonitas. Y después de ellos que estaban así alrededor del tabernáculo, se ponían ¿quiénes? Judá y Isaacar, que era un escuadrón del ejército de Israel. Se ponían ahí el escuadrón de Dan, el escuadrón de Rubén y el escuadrón de Efraín. Y ahí estaban. Y es interesante. ¿Quién ve desde el cielo a su pueblo con su tabernáculo, con su casa, con sus levitas y con sus tiendas de sus tribus al lado? ¿Quién lo ve desde el cielo? Dios. Y es como una forma de decir Dios en medio de su pueblo. Y los levitas, los más cercanos a Dios, ¿por qué? Porque dice Dios, a ti no te corresponde tierra, ni te corresponde tu herencia. Tu herencia y tu heredad soy yo, dice Dios. No vas a ocupar tu tiempo para hacer dinero, vas a ocupar tu tiempo para conocerme a mí. ¿Para qué? Para que a través de ti, de los levitas, del sacerdocio, bendigas a quienes, al resto de mi pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿No hay este mismo modelo dentro de la iglesia? ¿Ustedes qué creen? Dios en medio de su iglesia, Cristo, los ancianos, los diáconos,
y los demás hijos de Dios. No es un rango de importancia, sino más bien los que están cerca es para servir a los que están después. No es para que sean jefes los que están después. Sí tienen autoridad, los levitas tienen autoridad, Aarón tenía autoridad, sus hijos tienen autoridad, pero no era para enseñorearse, era para servir de parte de Dios a su pueblo, que oraran por su pueblo, que se metiera al tabernáculo Aarón una vez al año a derramar la sangre delante del arca por su pueblo, lo cual es un símbolo de la labor sacerdotal de los predicadores, de los pastores, de los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, qué interesante, ¿no? Siguiente. Dios es un Dios de orden también en la iglesia, ¿sí o no? Rápidamente, es normal ver a Dios poner orden en la iglesia, ¿sí o no? ¿En dónde vemos esta actitud de Dios? En el libro, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas, vemos que hay instrucciones de parte de Dios a través de los apóstoles. ¿Qué haciendo? Poniendo orden. ¿Sí? Tenemos a Jesús, los apóstoles, los maestros, ancianos, la iglesia, pero Dios está poniendo orden. Lo podemos ver el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 12 apóstoles en aquel tiempo. También en aquel tiempo había mujeres que servían a Jesús, ¿sí o no? Judas manejaba ¿qué? ¿Judas qué manejaba? El dinero. ¿Sí? Lo que vas a hacer cuando lo iba a entregar para que sacrificarlo, hazlo pronto. Y Jesús se refería a que lo iba a acusar o lo iba a entregar, pero los discípulos pensaron que ¿qué? Que iba a ayudar a algún pobre. Porque Jesús estaba, pero mira, al 200%. ¿Sí? ¿Qué más? Vemos hay un orden en la iglesia, claro, ancianos, diáconos. Vemos los requisitos. Y vemos que también tiene que estar ordenada ¿qué? Las vidas. Estamos adelantados, hermanos. Las vidas, ancianos, diáconos y requisitos, sus vidas. Ok, está bien, hermano, está bien. Gracias. El orden y la organización de los evangelistas. Cuando Pedro viajaba, vamos a pasar por esa ciudad y por esta ciudad, por esa ciudad. Oye, ¿qué te parece si regresamos a ver cómo están y confirmamos a los hermanos? Siguiente. El orden con los dones del Espíritu, su uso y el amor. ¿Hay un orden ahí o no hay un orden? Lo vimos en 1 Corintios 14. Hay un orden. Procuren los mejores bienes, los mejores dones, perdón. ¿Sí? Que no es necesariamente el de lenguas. La profecía, la enseñanza, ahí están. Y vemos también que aún en el uso, si van a hablar en lenguas, hable uno, a lo más 2, 3 y ya. Y en orden, y que haya intérprete. Eso se llama orden. ¿Sí? A veces estamos en un grupo de oración hace unos años y oramos. No sé, somos 5 personas. Señor Jesús, que no sé qué, que lo otro, que lo otro. Y todavía no terminas de orar y otro ya está orando. Y sí, Señor, porque ese, que lo otro. Y tú no terminas de orar. Y ya te callas, ¿no? Y luego cuando empiezas a orar y como que se le viene a la mente algo a esta persona. Y sí, Señor, porque tú la verdad eres buena. Y ya no dejan que oren. Oye, hermano, ¿y por qué oran así? Porque como que se andan ganando. Es que hay que arrebatar la oración. La Biblia dice que los valientes lo arrebatan. O sea, tiene un check en su cabeza de ideas, un cóctel de ideas y de pensamientos errados. En vez de arrebatar el reino de los cielos para los valientes cuando te persigan por ser cristiano y por la verdad, él arrebata la oración. ¿Sí? ¿Y dónde agarró eso? Pues quién sabe. Pero eso es un desorden. Eso es un desorden. ¿Sí? Tenemos que tener libertad. Nosotros cuando oramos en grupos y oramos y nos dividimos en grupo y a veces aconsejamos, hermanos, oremos, seamos concretos, seamos concretos de que no hagamos una palabrería para que pensando que Dios, que por nuestra palabrería seremos oídos. ¿Sí? Seamos concretos, sencillos, para que y oremos también, hermanos, por favor, los que tienen así una voz así chiquitita. A veces yo les digo a la hermana Emilia, hermana, amor, ora un poquito más fuerte. ¿Por qué? Para que te escuchen los demás, porque hace 30 minutos que dijiste amén, pero nadie se dio cuenta. Un ejemplo, ¿no? Que no vaya a escuchar, ¿no? Están dando clases ahorita a los niños. ¿Sí? Pero a lo mejor todo esto es para hacer las cosas bien, porque Pablo dice en el asunto de las lenguas, ¿cómo va a decir tu hermano amén? Y alguno puede pensar, es que el hermano Polanco es medio exagerado. O tenemos que tener libertad. Y sí tenemos que tener libertad. Hemos usado las cartitas, las tarjetas, con lo que debemos recordar. Hay veces no lo usamos, ahorita no lo estamos usando, porque ya tenemos bien grabado lo que vamos a orar.
Y no es necesario caer en un legalismo, pero tampoco vamos a caer en un desorden. ¿Sí? En su uso y en el amor. ¿Por qué en el amor? ¿El amor entra en el orden del asunto de los dones? Sí, porque termina el capítulo 12, 1 Corintios, hablando de los dones, pero él dice claramente, empezando el 13, terminando el 12 dice, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y empieza el 13:1. Si habrá las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un orden. Hay que amar, hay que tener el amor de Cristo. Y de nada sirve la jactancia de los dones si no sabemos amar a nuestro prójimo, mucho menos a nuestro hermano. De nada sirve que yo diga, hermano, yo hablo en lenguas. Yo habló el arcángel Gabriel y nos fuimos a tomar un café en el Starbucks. ¿Sí? Yo oro mucho. Yo ya me leí Génesis, ya me leí los 5 libros de Moisés en esta semana, hermano. Ni dormía. Y tú, wow, súper espiritual que eres, hermano. Pero no tienes amor, de nada te sirve. Porque como no tengo amor, no voy a estudiar. No. Tengo que amar y tengo que estudiar. Tengo que orar. ¿Sí? Vemos la organización de las ofrendas. Ahí Pablo dice de la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Resulta que los hermanos querían dar dinero o apoyo económico, ¿se acuerdan? Bueno, dice Pablo, no, júntenlo todo para que cuando yo no llegue, no tenga yo que estar pidiendo, dice. Y también dice, cada quien dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Así cuando yo llegue, recogemos. Y Pablo pasaba a cada iglesia y recogían esa ofrenda y iban a Jerusalén y entregó esa ayuda. Y fue cuando lo arrestaron y se va para Roma, los que han leído eso. Hay un orden. Aún cómo se usa ese dinero, hay un orden también. Medidas disciplinarias, correctivas y cómo resolver problemas diversos. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia para la iglesia? Uy, claro que está. Todo está en la palabra de Dios. Dios es un Dios ordenado. Si Dios salva a alguien de allá afuera, vendrá va a venir arrepentido y dejando los pecados, pero no vendrá con cierto desorden en su vida. ¿Sí o no? ¿Con qué intención Dios lo mete aquí? Pues para discipularlo, para capacitarlo, para que cambie sus malos hábitos. Y si nació de nuevo, se va a ver su avance. Se va a ver su avance. ¿Por qué? Porque confía en Cristo. Se va a ver ese avance. ¿Sí? Así que no tenemos que ser implacables con alguien que venga del mundo. Oh, tú no eres cristiano porque te ves raro. Siguiente. Hasta ahí, hermano. Termino con esas preguntas. ¿Y qué pasa cuando Dios llega a la vida de alguien? ¿Ya ves cuando Dios mete orden a su pueblo? El hermano dijo algo importante al principio. Rasgad, ¿qué dijo? Vuestro corazón. Porque el judío, ¿qué hacía? Rasgaba el prepucio de su carne, que era un ritual. Pero ellos seguían, ¿qué? Pecando. Seguían haciendo las cosas mal. Tenían conocimiento y Dios dice, no, las cosas no funcionan así. Dice Dios, a mí me amas de corazón, no de dientes para afuera, no con hipocresía, dice Dios. Rasga tu corazón, arranca la carne de tu corazón. ¿Qué pasa cuando Dios llega a la vida de alguien? Dios empieza con su bondad, con su gracia, con su salvación, con su amor. Empieza a ordenar, ¿sí o no? Quita todo el pecado de ese corazón, quita toda la inmundicia, limpia esa casa. ¿Con qué fin? De que el Espíritu Santo pose en esa vida. O la limpia para que nada más te limpia y no venga Dios en esa vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar si tú te reformas pero no dejas que Cristo llene tu vida? ¿Qué va a pasar? Van a venir 7 demonios peores que el que tenías antes y te van a dejar peor que antes. Viene el Espíritu, limpia, transforma tu ser y vive dentro de ti para que ni 1, ni 7 demonios, ni 14 demonios puedan poseer tu vida en el poder del Espíritu y tengas una vida nueva. ¿Qué va a pasar? Siguiente. ¿Qué querrá hacer Dios con esa vida?
pues salvarla, transformarla de dentro para afuera. Y si tenía un desastre, si tenía quizás ahí sus piercings aquí, sus piercings acá, y pensabas es un tatuaje mañana mismo, pues el tatuaje ya no llega, pues va para afuera el piercing, va para afuera ahí las cosas, las arracadas. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Ordenando su vida. Sabe que su identidad está sellada aquí en el alma y no necesitas marcas por fuera para saber quién es. Soy de Jesús. El desorden con la familia, el desorden con la esposa, el desorden con el marido, el desorden con los hijos, la irresponsabilidad en el trabajo, el muladar de la casa, todo empieza a transformar Dios. Pero todo Dios lo hace ¿desde dónde? Desde adentro para afuera, porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de caos. Es un Dios de paz y no de desorden. Siguiente, hay un caos dentro de ti. ¿Hay aquí alguno que diga, Señor, yo tengo un desastre? No en mi cuarto ni mi casa, sí lo tengo, pero hay un peor desastre. El desastre y el caos lo tengo adentro de mí. Adentro de mí. Terminamos con esto. Siguiente, pues dejemos que Dios ordene nuestras vidas. Deja que Dios ordene tu vida. No solamente te va a salvar, te va a perdonar, te va hasta ser un soldado de Cristo, que milite para Cristo y que sirva a Cristo con una nueva vida transformada. Dios es un Dios de orden y no de caos. Dejemos que Dios resuelva los problemas del pecado en nuestra vida en Cristo. Arrepintámonos de corazón y cerramos los ojos, por favor. Cerramos los ojos. Arrepintámonos, acerquémonos a Dios y digámosle, Señor, ayúdame, Dios, a hacer tu voluntad. Digámosle, Señor, ayúdame a ser humilde para dejar de que tú trabajes en mi corazón y trabajes en mi alma. Dígame, Señor, ayúdame. Ordena mi vida, ordena mi alma, ordena mi ser, ordena mi hogar, ordena mi paternidad, mujer, ordena mi maternidad, ordena mi relación con mis hijos, ordena mi matrimonio. Si Dios está dispuesto a ordenar el conflicto del pecador con él mismo, ¿no podrá Dios ayudarte con ese conflicto y ese desastre que dejamos en el pasado? Claro que sí, Dios es muy bueno. Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. Que sea Él que nos ayude, que sea Él que nos bendiga. Y dile, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Medita ya en tu lugar, no te distraigas. No te distraigas. También todos los que están en línea, mediten esta palabra. Señor, ¿hay algún área que no estoy llevando bien? Mi vida espiritual está deficiente, por eso siento que me enfrío, porque supersticiosamente he pensado que me vas a ayudar sin buscar tu rostro. Supersticiosamente he pensado que me vas a salvar, que me vas a fortalecer sin tener comunión contigo, sin leer, sin orar, sin creer en ti. Necesito aprender a Dios a cómo, con tu ayuda, Padre, el desastre que dejé en la vida, no sé, de mis hijos, con mi esposo, con la esposa, tú me vas a ayudar, Señor. Toda mi incapacidad, toda mi deficiencia, tú la puedes suplir.
Llénate de Cristo. Cristo libera del pecado, liberta al esclavo, te salva de vicios, de maldades, sea homosexualismo, drogas, alcohol, pornografía, lo que sea. Pero también Dios ordena tus pasos, ordena tu vida. Tú puedes ser esa fuente de paz de parte de Dios en tu hogar. Puedes ser esa fuente que lo viene a ordenar todo. Dios te llama a eso. Jesús también lo puede hacer. Dios te puede ayudar. Señor, ayúdame. Que todas las áreas de mi vida estén sujetas a ti, Dios. Yo estoy seguro que Dios te va a ayudar si de corazón le buscas. Él vio nuestras vidas desoladas y vacías. Y así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el amor de Dios reposa sobre los que le aman, los que le buscan. Y a veces uno no se da cuenta, pero está cubierto por Dios, ordenándolo todo, ordenando todas las cosas. Y tenemos que reconocer esa labor de Dios tan bondadosa, tan llena de misericordia. Así Dios viene a tu vida, a la mía, nos bendice, derrama agua en el sequedal, corrige todo lo que está mal, y también Dios hace que tu vida sea una fuente para que otros conozcan a este mismo Dios que tiene sus vidas hechas un caos por el diablo. Padre bendito eterno que estás en el cielo, gracias por tu bendita palabra, Dios, por tu Espíritu Santo y por cada alma que ha escuchado tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé el fruto que tú esperas. Gracias por lo que tú has hecho, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre glorioso de Jesús. A todos, bendícelos, Padre, tanto aquí como los que están en línea. En el nombre de Jesús, amén. Amén.